Vamos a cantar de vuelta esa partecita. Yo solo sé que eres mi padre y yo soy su hijo y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Confesalo con tu boca. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Una vez más. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu presencia tal cual somos, Señor, sabiendo que no somos esclavos del temor, Señor, sabiendo que somos tus hijos, Señor. Tú eres nuestro Padre, Señor, y tú nos amas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por darme esta oportunidad, Señor, de volver a compartir tu palabra, Señor, en la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que lo que tú me diste, Señor, pueda ser transmitido, Señor, tal cual yo lo sentí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu palabra se cumpla, Señor. Y, Señor, yo voy a abrir mi boca, Señor, tú llenala con las palabras que vos quieras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, manejá, Señor, vos este tiempo, manejá vos, Señor, mi vida, Señor, la vida de los hermanos, Señor, en el nombre de Jesús, y que sus corazones, Señor, se encuentren dispuestos para adorarte, Señor, y para exaltar, Señor, tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, papá, gracias por todo lo que haces, gracias por lo que venís haciendo, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, encomiendo esta prédica en tus manos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya es su nombre. Amén. ¿Quién vive? Amén. A la vieja usanza. Así me gusta. ¿Y a su gloria? Sí, no, bueno, encima. Bueno. Amén. Los invito a sentarse. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 18, versículo 15. Y como yo soy siempre predicando, hablando y en la vida desestructurado, vamos a desestructurar también la reunión como ya desde un principio pasó. Amén. ¿Cuántos creen que ya no son esclavos del temor? ¿Cuántos creen que son hijos de Dios? Amén. Entonces, si son hijos de Dios, esta predica es para ustedes. Amén. Hoy espero poder transmitir realmente lo que Dios me dijo a mí primeramente y poder transmitírselo bien a ustedes, amén. Así que donde no entiendan, después se lo consultan al pastor, amén. Amén. Mateo capítulo 18 versículo 15. ¿Lo tenemos? Amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vuelvo a repetir ese versículo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta aún
sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Dios me mandó a predicar esta palabra, amén, que le puse como título para aquellos que anotan y para después cuando se suba a YouTube. Le puse por título El pecado mutante. Yo soy medio rebuscado y me causó hasta gracia cuando se surgió así de la nada el título El pecado mutante. Ya está, listo, ese queda. Me gustó. Hoy vamos a hablar acerca de una de las cosas que muchas veces no se habla en la iglesia o muchas veces nos cuesta afrontar. Y para empezar o para hablar acerca de este pecado mutante, acerca de cuál es este pecado, bueno, si bien estuvimos leyendo ahí, hoy en día creo que vivimos en un mundo partido, en un mundo que está roto, está quebrado. Creo que todos lo vemos en el exterior, las guerras, los rumores de guerra, las pestilencias que hay, los problemas que suceden día a día, como que vamos de mal en peor, de mal en peor. Y no solamente en el mundo externo, en lo que nosotros vemos como sociedad, en lo que nosotros vemos como en el mundo político, social, sino que también en nuestro mundo interno también hay muchas personas que hoy en día se encuentran partidos, se encuentran rotos, y yo creo que incluso lo espiritual hoy en día se volvió superficial. Los problemas con el pecado ya se volvieron algo cotidiano y dejaron de tener como relevancia, empezaron a ver otras cosas antes que lo que es real, que lo que es de Dios. Muchos están en el mismo lugar desde que empezó la pandemia. Muchos están estancados en el mismo lugar desde que empezó la pandemia, incluso desde antes, y no saben el por qué o no encuentran cómo avanzar. Vienen a la iglesia e incluso siguen sintiéndose igual, como entran salieron, incluso peor. Creo que la iglesia hoy también, no hablo de esta iglesia, sino como dice mi viejo, una iglesia de por allá lejos, sino que yo creo que las iglesias en general, y hablo de tanto física como esta iglesia, viven en un relajo espiritual, en el cual cuando se acerca un enfermo, vuelve enfermo, y más enfermo todavía. Cuando se acerca una persona que busca de Dios, que necesita de Dios, lo dejamos y sigue estando perdido, sigue más perdido todavía. Y creo que incluso, y me tomo el atrevimiento de decir que incluso los que muchas veces venimos a la iglesia, solamente venimos para calentar los bancos y no venimos para seguir nutriéndonos y ayudando a los demás, solamente venimos para calentar el banco 2 horitas y nos vamos a casa. Creo que la iglesia hoy en día se encuentra en un relajo espiritual, donde todo es light, donde todo es superficial, donde la palabra de Dios ya no, pareciera que no sirve en nuestra vida, pareciera que lo que venimos predicando de cuál es tu sueño más grande quedó en ese día y no se hizo más nada. De cuál es el regalo que vos tenés para Dios, quedó en ese día y no se hizo más nada. Yo creo que esta es la continuación de la prédica anterior. Y vuelvo a preguntarles, ¿cuál es su sueño más grande? ¿Cuál es el sueño más grande que tienes? Hoy en día no podemos avanzar o no podemos cumplir ese sueño, incluso nuestros sueños, si estamos estancados, si estamos quedados. Para lo único que sirve la persona que está estancada es para atraer moscas. Un laguito que esté estancado solamente sirve para atraer moscas, para atraer bichos, para atraer más pecado, para atraer todo lo que es podrido. Y creo que hoy Dios me dio esta palabra justamente para capaz hacerlo recapacitar y capaz que alguno entienda que hay que salir a predicar y que hay que sanar cosas que tenemos nosotros mismos antes de salir a predicar, porque por ahí nosotros tenemos un sueño gigante para cumplir delante de la presencia de Dios y Dios nos quiere usar, pero nosotros estamos mal incluso con nosotros mismos. Entonces,
como le dije en un principio, este es el pecado mutante. Y creo que es uno de los pecados más relevantes o que más llama la atención hoy en día. Y no estoy hablando de la drogadicción, no estoy hablando de la delincuencia, incluso no estoy hablando de matar, que ya es un nivel extremo donde perdemos una vida, sino que estoy hablando de la falta de perdón. Y ese es el tema que hoy voy a abarcar. El pecado mutante es la falta de perdón. No sé, la verdad, si es por lo que uno ha vivido que Dios le da esta palabra para predicar, o no sé si es que hay realmente alguien que necesita escuchar esta palabra el día de hoy. La falta de perdón es la que provoca la drogadicción, es la que provoca la delincuencia, es la que provoca matar, incluso. La falta de perdón es lo que provoca el caos en una persona. Y curiosamente, Jesús en su palabra dice que vino a morir por el perdón de nuestros pecados. Por el perdón. ¿Amén? Entonces, vamos a hablar de la falta de perdón, y ahí si tienen para anotar, vamos a anotar qué es la falta de perdón. Y si no, espero que se la acuerden. Porque estaría bueno que vengan a la iglesia con algo para anotar, porque es fundamental tenerlo anotado, porque nunca sabes cuándo te puede llegar a servir ese machete. ¿Amén? ¿Qué es la falta de perdón entonces? La falta de perdón, ¿qué es lo que provoca en uno de nosotros? Primero, se planta en nuestro corazón. La falta de perdón logra entrar en nuestras vidas y como un pecado mutante que cobra vida se arraiga en tu corazón. Lo segundo que hace es cegarte. Ciega a las personas que realmente estaban en el camino de Dios, y por una falta de perdón, hoy en día incluso no se encuentran aquí, hoy en día han hecho estragos en la sociedad. Entonces, dijimos, se planta en tu corazón, ciega tus ojos, y por tercero, te hace actuar de la peor manera. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con eso? Voy a repetirlo de vuelta porque me parece que se fueron. ¿Qué hace la falta de perdón? La falta de perdón logra que se plante en tu corazón, ciega tus ojos, y luego te hace actuar de una manera o de la peor manera que vos no sos, incluso así. El claro ejemplo lo tenemos en la historia de Caín y Abel. En un principio es la primer, no voy a decir el primer pecado, pero sí es la primera falta de perdón que comete el ser humano. En la historia, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel antes que la de Caín. Esto se encuentra en Génesis 4, por si lo quieren leer. Y a Caín, dentro suyo, le agarraron los celos. Lo primero que vemos es que le agarraron los celos. Lo segundo es que no perdonó, ni mejoró su ofrenda, sino que se cegó, y por la misma falta de perdón fue cegado. Y pasó al tercer punto, que fue y mató a su hermano. Entonces estamos viendo que hoy en día incluso la sociedad, o en la misma historia, en la palabra de Dios, la falta de perdón es un pecado que está desde un principio. Y la falta de perdón se convierte en pecado cuando se arraiga a tu vida y cuando nosotros ya empezamos a actuar de una manera totalmente diferente. La falta de perdón logró en Caín plantarse en su corazón con los celos. Logró cegar sus ojos porque no perdonó a su hermano. Y logró usarlo y actuar de la peor manera, que fue y mató a su hermano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Ahora, sabiendo esto, ¿qué es lo que es la falta de perdón? ¿Qué es lo que hace la falta de perdón? Vamos a buscar tres tipos, que son los que creo yo, tres tipos de perdón que contrarrestan la falta de perdón. Y que son los que creo que deberíamos tener a diario en nuestras vidas y poder actuar de esa manera. Mateo 18, 21 y 22
encontramos el primer punto, que es el perdón hacia los demás. Dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En ese momento yo creo que Pedro, traduciéndolo a versión Pablo Barcos 2023, me quedé en el tiempo. ¡Oh, impresionante! Está, nada que ver. Pedro, para mí lo que quiso decir es, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me lastima? Siempre. Y hasta creo que Pedro tuvo el carácter de ser como tomárselo como a chiste. Decirle a Jesús, siempre lo tengo que perdonar. ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar al que me lastime? Siempre. Y Jesús le dijo, es más que siempre. Vos lo tenés que perdonar eternamente y para siempre. En otras palabras sería eso. Y una cosa es perdonar. La otra cosa es olvidar. Perdonar es la conclusión de un acto anterior, que es el olvidar. Yo creo que lo que Jesús estaba buscando decirle a Pedro en este momento es que no se puede perdonar si no olvidas. Y no quiere decir que seas menso y por perdonar y olvidar vuelvas a caer en lo mismo y no. Te olvidas de la ofensa, no de la historia. Es olvidarse de lo que pasó, cómo te hirió, de cómo te lastimó. Es olvidarse de la ofensa, no de la historia. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero Pablo, yo perdono, pero no olvido. El típico dicho. Yo perdono, pero no olvido. Entonces no perdonaste. Perdonar es olvidar. Y si no, miren, Miqueas 7:19, donde dice que Dios agarra tus ofensas y la tira al fondo del mar. ¿Me vas a decir que Dios no perdona y no olvida? Dios perdona, Dios olvida y luego perdona. Miqueas 7:19. Dios olvida tus ofensas y perdona despojándose de esa maldad que no le interesa. Entonces, si Dios puede olvidar y perdonar, que es la conclusión de olvidar, ¿por qué nosotros no podemos? Cuando un hermano nos lastima, cuando una persona nos hace algo que nos daña y literalmente nos marca en nuestro corazón, ¿por qué nosotros no podemos perdonarlo cuando Jesús dice hasta 70 veces 7 tenés que perdonarlo? O sea, siempre. ¿Y por qué dice siempre? Yo creo que la palabra de Dios dice siempre porque tal vez pasan unos segundos y nos volvemos a acordar y nos vuelve a doler y volvemos a tener rencor y volvemos a enojarnos. Pasan 2 segundos y decimos, no, perdón, está bien, se me pasó, tuve una mala actitud. A la semana de vuelta volvés a caer en que te hizo algo y te acordaste de lo que pasó la otra vuelta, entonces acumulaste. Y donde acumulaste, otra vez volviste y peor. Y no, perdón, no, está bien, arreglan sus diferencias. Bien, pasa otro problema otra vez y venís acumulando ya las 2 anteriores. Entonces se vuelve una bola gigante de cosas que no olvidamos y cosas que movemos en nuestro pasado para reclamarlas ahora. Eso no es perdonar. Porque entonces quedó algo adentro clavado en nuestro corazón, como es la falta de perdón. Perdonar es olvidar. Y si nosotros olvidamos, entonces perdonamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que Jesús lo que quería decirle es, si alguien te hace algo malo, entonces, bueno, también como explica que ponga la segunda mejilla. Eso es amor. Y olvídate de lo que pasó. Demostrarle que vos te olvidás de eso. No repitas la misma historia. Olvídate, pero perdonalo. ¿Amén? Entonces, si Dios lo hace tirando nuestras ofensas, nuestros pecados, que nosotros le herimos a Dios, y tira nuestras ofensas al fondo del mar, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con nuestro hermano? ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo con nosotros mismos? Esa es la pregunta. Juan 17:21. Se lo voy a leer en la versión TLA. Dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos
y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Te pido, esta es una oración que tenía Jesús, le dice, te pido que se mantengan unidos entre ellos. Lo primero que le pide a Dios es que se mantengan unidos. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, así como tú y yo estamos unidos. También ellos se mantengan unidos a nosotros. Entonces, el primer paso que nosotros deberíamos hacer o deberíamos tener para el perdón hacia los demás, y ese es el punto, uno de los 3 tipos de perdones, ese es el punto del perdón hacia los demás. El primer paso que deberíamos tener es olvidar y perdonar. El segundo paso es actuar bajo la oración que hizo Jesús, que es unirme y mantenerme unido a mi hermano. Hoy en día creo que la iglesia, como dije, está sufriendo un relajo espiritual en donde no nos mantenemos unidos entre hermanos, en donde incluso con la tecnología que hoy tenemos, no nos mandamos un mensaje diciendo cómo estás, diciendo qué onda, paso a tomar unos mates, diciendo te noté raro, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no confesamos nuestros pecados? Yo creo que la iglesia literalmente hoy en día sufre el distanciamiento social cuando ya pasó la pandemia. La iglesia se quedó en una pandemia, y incluso podría decir eterna, porque pocas iglesias son las que se mantienen juntas. Pocos son los hermanos que se mantienen juntos. Pocas son las familias que se mantienen firmes y juntas. Entonces, el primer paso era olvidar y perdonar. El segundo, unirme y mantenerme unido. No es solamente unirme por un ratito, por un segundo, sino es mantenerse unido a nuestro hermano. Es difícil porque tiene un carácter podrido. No se sabe, pero Dios te dice, olvidar, perdonar y mantenerte unido. Sí, pero vos no sabés las cosas que olvidar, perdonar, mantenerte unido. Y si no, enseñale. Y dice que si no, las cosas las arreglen en privado entre ustedes dos, si no, buscar 2 o 3 más, si no, presentarle delante de la iglesia. Te da todas las razones para que te unas y te mantengas unido a tu hermano. Y el tercer paso, y último, una vez que logramos mantenernos unidos, ahí dice, unirnos juntos a Dios. Y ahí mantenernos. Si logramos el primer paso, que es olvidar y perdonar, ya creo que conseguimos el 70% de lo que vendría a ser la ecuación. Ahora, si logramos unirnos a nuestro hermano, que es simplemente arreglar diferencias o perdonar lo que yo te hice, perdóname lo que me auto hice. Y si nos logramos unir a Dios, yo creo que ahí, en ese momento, es cuando se encuentra la iglesia perfecta para Dios. Porque unos hermanos que no tienen diferencias, que perdonan, y con el perdón viene el amor, y que además de eso se unen, están unidos, se hablan, se ayudan, te caíste, te levanto, y que además de eso se unen a Dios, esa es la iglesia perfecta. Ese es el testimonio que nosotros tendríamos que dar. ¿Usted quiere dar un buen testimonio? Ninguno quería dar testimonio. Váyanse todos. ¿Usted quiere dar un buen testimonio al mundo? ¿Usted quiere dar un buen testimonio a sus amigos? ¿Usted quiere dar un buen testimonio a su familia? ¿Usted quiere dar un buen testimonio a la iglesia, a su trabajo? A usted mismo. Si usted quiere dar un buen testimonio, tiene que hacer estos pasos: olvidar, perdonar, unirse a su hermano y unirse a Dios. Incluso hay una historia en la Biblia, que bueno, ahora me estoy acordando. Hay una historia en la Biblia que dice, si vas a la iglesia, versión Pablo, si vas a la iglesia y querés dar tu ofrenda y te acordás en tu corazón que tenés algo en contra de tu hermano, dejá la ofrenda, andá a arreglar tus diferencias con tu hermano y vengan los dos a adorar a Dios. Y ahí depositen su ofrenda. Y la ofrenda yo creo que habla del corazón.
No podemos presentarnos delante de Dios con un corazón que está partido, con un corazón que tiene falta de amor, con un corazón que no perdonó, no olvidó. Y cuando tenemos nuestras diferencias con nuestro hermano, con nosotros mismos, con Dios, con nuestra familia, incluso que no es cristiana, con nuestros amigos. Esto habla de predicar, esto habla de ser testimonio vivo. Esto habla de que si nosotros no perdonamos, ¿cómo le podemos enseñar a las otras personas que perdonen y se acerquen a Dios? Cuando nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, no nos perdonamos en la ofensa con los demás. Y estos 3 pasos o estas cosas que debemos seguir, que debemos hacer, es para que el mundo crea. Vos imaginate, estos 2 se mataban a tiros. No sabés el desorden que había en la casa, los griteríos, y de la noche a la mañana se aman. ¿Vos sabés la llamada de atención que le pega eso a tu vecino? ¿Vos sabés la llamada de atención que le pega eso a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia? Se llevaban como perro y gato, el agua y el aceite. Pero hoy de la noche a la mañana se llevan de 10. ¿Qué pasó? Dios intervino en el medio. ¿Amén? Amén. Entonces, si nosotros no perdonamos, no intervenimos o no hacemos que Dios se nos intervenga en el medio para decir, mira, tenés esta falta de perdón, perdoná, acérquense a Dios y van a ser de testimonio ante el mundo. Esto es para que el mundo crea. Eso es ser testimonios. Quiero leerles lo que dice Proverbios 17:9. Dice, el que perdona, esto es en otra versión, yo busqué versiones entendibles para que se entienda más clarito, porque muchas veces leemos la Reina Valera y ¿qué dijo ahí? Entonces, Proverbios 17:9 dice, el que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Es más que claro. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. Si usted quiere demostrar amor, quiere demostrar el amor de Dios, tiene que perdonar las ofensas. Tiene que perdonar su ofensa, tiene que perdonar la ofensa de sus amigos, la ofensa de la familia. Tiene que perdonar. Está más que claro que Jesús incluso vino por el perdón de nuestros pecados para arreglar la relación que teníamos con nuestro Padre. Nosotros, sin el perdón de Jesús, hoy no estaríamos acá, seríamos un desastre. Seríamos literalmente un desastre. Perdonar es amar. El que perdona, ama. Y así como Dios te perdonó, es por eso que te ama. Es por eso que el Padre te ama. Porque Jesús vino y derramó su sangre. Él murió por el perdón de tus pecados. Imagínate que fue tan grave lo que pasó en la historia de la humanidad, que por el pecado que nosotros teníamos, Jesús permitió que se le golpeara, permitió que se le escupiera, permitió que lo insultaran, y no dijo nada. Dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es la principal imagen del perdón, de olvidar. Incluso aunque le estén pegando, yo creo que Jesús decía, perdónalos. Lo olvido, porque yo sé por qué vine por amor, vine para demostrarles el perdón, y ese es el testimonio que quiero dar. Si Jesús lo hizo, que es la imagen que nosotros deberíamos seguir, ¿por qué usted no lo hace? ¿Por qué no perdona? El segundo punto, el primero era el perdón hacia los demás. El segundo punto es el perdón del Padre, porque muchas veces nosotros tenemos un problema que es el perdonar o el tener problemas con los demás y no sanar esa herida. Entonces quise abarcar ese punto de que debemos perdonar, de que debemos, si queremos ser testimonios realmente, si queremos ser buenos cristianos, si queremos ser buena imagen de Jesús en la tierra, esa verdadera carta leída, debemos perdonar, ¿no? A los que nos rodean. Ahora, hay otro punto que creo que también incluso en la iglesia pasa mucho, que es que a veces muchos se sienten que no avanzan por el simple hecho de que no se sienten perdonados por Dios. Pero no porque Dios no lo quiera perdonar, ¿eh? Esto está clarísimo de que la Biblia lo deja en todas sus páginas, de que Dios te perdona. Sino porque uno mismo no acepta el perdón de Dios. No, porque pequé y no puedo, porque no puedo avanzar,
Y Dios dice, yo ya deseché eso, ya lo tiré al fondo del mar, o sea, ¿qué me estás contando? No, pero en 1810 te fallé. No, pero yo hice algo que no se puede remediar. ¿Vos pensás que la sangre de Cristo no puede limpiar todo error? ¿No puede limpiar todo pecado, toda ofensa? Se sienten estancados en el pecado. No aceptan el perdón de Dios y se vuelven casi, por no decir completamente, esclavos de la falta de perdón. Esas personas, si hay alguna persona acá, porque este punto la verdad yo no lo sentí parte de mí, pero tenía que ponerlo. Si hay alguna persona acá que siente que no es perdonada por Dios, Dios te perdona. Dios, y es sencillo, está bien, es sencillo para mí decir que Dios te perdona y por ahí vos decís, no, pero podés poner miles de excusas. Juan 2.2. Primera de Juan 2.2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Primera de Juan 2.2. Está más que claro que Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Está más que claro que Jesús es el autor del perdón. Porque sin Él, literalmente, hoy no podríamos estar sentados acá, estar yo predicando, estar ustedes escuchando. Creo que aquella persona que no se sienta perdonada por Dios, acérquese a un hermano, oren juntos. Porque sé que muchas veces no podemos salir solo del pozo donde estamos y muchas veces necesitamos la ayuda de alguien más. Porque por ahí estamos con Dios y tampoco es como que sentimos que no funciona. Romanos 5.8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, aún incluso lo que más malo que hayas hecho, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por tus pecados para salvarte, para darte vida eterna. Dios te perdona. Y si Él te perdona, pasamos al tercer punto. ¿Por qué no te perdonas vos? Entonces el perdón a los demás, el perdón del Padre hacia nosotros y ahora el perdón hacia uno mismo, y es el punto más importante y el perdón que más cuesta. El perdonarse uno mismo. Cuesta porque cuesta aceptarlo, cuesta porque cuesta afrontarlo y cuesta porque cuesta olvidarlo. ¿Pero por qué? Porque somos nosotros mismos. Porque yo hice esto y no tendría que haberlo hecho y ahora por culpa de eso me pasan todas estas. Y ahora porque es el perdón más difícil de afrontar, creo yo. Salmos 32.5 dice, David decía, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. ¿Cómo podemos nosotros sanar una herida de la falta de perdón en las tres áreas? ¿Con los demás, con Dios o con nosotros mismos? ¿Cómo podemos sanarlo? Acá lo deja más que claro, dice, te confesé, como dice ahí, te declaré mi pecado y no oculté mi maldad. Muchas veces nosotros tenemos no sé cómo decirlo, pero tenemos eso de venir a la iglesia y ser superficiales y ocultar todo lo malo. No, pues yo estoy bien, no sabes cómo estoy en casa, adoro al lado del Señor y en casa no hiciste nada. No, porque yo estoy re espiritual, y en realidad tenemos una falta de perdón con nosotros mismos, una falta de perdón con nuestros hermanos, una falta de perdón incluso que no aceptamos de Dios porque somos pecadores. Es el perdón más difícil de aceptar, porque capaz que pasó algo en tu vida y vos capaz que no lo quisiste afrontar por un tiempo, y cuando te tocó chocarte con la verdad, tenías que perdonarte o estancarte. La vida, creo que en la que estamos hoy en día,
Dios, gracias a Dios, nos permitió que Jesús venga para ser perdonados. Y como decía, la vida de muchos hoy en día se encuentran con una falta de perdón en cualquiera de estas tres áreas. Si no, véanlo reflejado en el mundo, véanlo allá afuera. ¿Cuántos borrachos hay que porque se pelearon con la esposa terminaron en la calle y por no querer afrontar esos problemas se quedaron en la nada? ¿Cuántos pibes y pibas en depresión hay que les cuesta afrontar su propia realidad y se quedan encerrados y por no comentárselo a nadie, incluso ni a Dios, se quedan estancados? ¿Cuántas familias rotas hay hoy en día por la falta de perdón, por la falta de comunicación, por la falta de confesión, de decirte me siento mal, arreglemos esto y solucionemos el pecado de la falta de perdón? Muchas veces nos enojamos con el resto cuando el problema somos realmente nosotros mismos. Muchas veces, no, aquel tiene el problema, que me hizo todo. Y por ahí somos nosotros mismos los que tenemos eso. Hay un dicho que dice, lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. No sé si lo han escuchado. Pero muchas veces, aplicando lo que Pedro dice de Juan, habla más de Pedro que de Juan. O sea, lo que él dice de mí, habla más de él que de mí. Va, ahí está. Por las dudas. Entonces, muchas veces nosotros volcamos nuestro corazón ante una persona, una relación de amistad, de noviazgo, de lo que sea, de matrimonio, de trabajo, y volcamos nuestro corazón diciéndole, vos haces esto, cuando en realidad somos nosotros mismos los que estamos afectando a ese problema. Si nosotros hubiésemos cambiado, hubiésemos perdonado, olvidado, nosotros hoy en día estaríamos bien. Pero por la falta de perdón que se planta en nuestro corazón, que nos cega y nos hace actuar de cualquier forma, es cuando nosotros volcamos nuestro corazón hacia los demás y le decimos tonterías. Todo el mundo puede llegar a estar bien, pero si vos estás mal y encima te encerrás y sin Dios, nada puede ayudar. Hello. Le estoy hablando a ustedes, que yo sé que muchas veces pasan por problemas y se encierran en ustedes mismos. La única salida es Dios. No porque yo hice, no me importa. Dios es el único que puede ayudarte. Te lo dice alguien que le costó perdonarse 10 años. Y tengo 21 años. Y creo que la falta de perdón hace estragos. En mi vida espiritual la hizo. Y ya me voy a poner a llorar y lo voy a hacer llorar a ustedes de vuelta. La falta de perdón hace que actúes de mala manera. La falta de perdón logra sacar lo peor de vos. Si vos no te perdonás, si no aceptás el perdón de Dios, si no te reconciliás con tu hermano, decime, ¿para qué sos cristiano? Si nosotros vivimos a base del perdón de Dios, vivimos por gracia, ¿para qué sos cristiano? Si no sabes perdonar, ¿cómo le vas a enseñar a los demás que se acerquen a Dios el perdón? ¿Qué sentido tiene el ser cristiano y decir adoro a Jesús cuando en tu corazón tenés una herida que te parte en 1000 y todavía nunca la sanaste porque no pudiste olvidar y por ende no pudiste perdonar? La herramienta que acciona el perdón es la confesión. Cuando uno confiesa es cuando uno produce el perdón. Y cuando uno produce el perdón, produce entonces amor. Lo decía bien Proverbios. Confesar es reconocer nuestro error. Confesar es la llave a la libertad del perdón. Confesar, por más que duela, por más que ames, por más que
te sientas el triple de peor, confesar es soltar. Y en esta vida, muchos vienen cargando con mochilas pasadas y nunca han soltado absolutamente nada. El que no suelta, se estanca. Y el que se estanca solamente atrae moscas, atrae lo peor. Confesar nuestros pecados a Dios, a nuestros, como la Biblia le enseña a nuestros hermanos aliados de la iglesia, es abrir nuestro corazón hacia el perdón. Es decir, estoy dispuesto a perdonar, a olvidar y a actuar de la mejor forma. Y tengo esto, miren, que hoy iba a predicar con esto. A ver, Jorge, ¿me ayudas? Eso es de más fuerte. Miren, justo encima tiene esto, así que perfecto. Quiero que lo agarres de la punta. Esta soguita para representar la falta de perdón. ¿Bien? Él lo tiene tirante. ¿Bien? Yo quiero ir avanzando y no puedo. Esta es la falta de perdón. Él es la falta de perdón. Él es mi hermano con el que estoy mal. Jorge. Jorge, ¿qué has hecho, Jorge? Lo confesó, ¿vieron? Lo confesó. La confesión. Esta es la falta de perdón. Y por ahí nosotros nos acercamos más a la falta de perdón porque sabemos que es por ahí, pero seguimos tirando y queremos seguir avanzando y no podemos. Y nos estancamos. Y pasa esto, que nos terminamos enredando en un tole-tole, dirían, en donde la falta de perdón se vuelve carne. Y decimos, bueno, vamos a avanzar y avanzamos juntos, vení conmigo. Y avanzamos juntos, pero me cuesta, porque tengo el peso. No dije eso. El peso de... No te das cuenta. De virtud de la prédica. Esto es la falta de perdón. Y el que no suelta se lastima a sí mismo y lastima al otro. El que no suelta no entiende lo que es el perdón de Dios. El que no suelta no conoció a Dios. Porque perdonar es amar y amar es Dios. Y el que no conoce a Dios entonces está perdido. Para esto nosotros debemos soltar. Por más que duela, por más que... Este acto que, bueno, simboliza la falta de perdón, el soltar lo que nos dañó, y soltar hablo de olvidar lo que nos dañó, lo que nos ató, lo que nos lastimó. Eso es vivir como iglesia. Una iglesia con falta de perdón no es una iglesia. Una persona, hablando de iglesia, una persona con falta de perdón no es una persona seguidora de Cristo. Y no está bien. No es una persona que esté haciendo. Dios quiere eso de nuestras vidas. Dios quiere que perdones. Dios quiere, no sé cuál es el motivo por el cual, yo sé que Dios me habló a mí, pero no sé cuál es el motivo por el cual vos estás atravesando y por el cual Dios me dijo, vas a tener que hablar del perdón. Si vos tenés algo en contra tuyo, perdonate. Capaz es hoy el momento de decir, bueno, suelto, olvido, perdón. Si vos tenés algo en contra de Dios, o que pensás que Dios tiene algo en contra tuyo, es momento de que hoy confieses y arregles tus diferencias con Dios. Y acá viene la más difícil, como la primera que nombré. Si vos tenés algo en contra de algún pariente, de algún hermano, de algún familiar, de algún conocido, de algún allegado en el trabajo, en donde sea, y sabés que estás mal, y capaz decís, yo no me puedo acercar a Dios, hay algo que me pasa. Capaz es esto de decir, bueno, confieso mi pecado, no lo perdoné por esto y esto, y de ahí cambia tu vida, y de ahí te acercás mucho más a Dios. Soltar, olvidar y perdonar. Repitando conmigo. Soltar, olvidar y perdonar.
¿Qué grupo de terapia somos? Oh, amén. Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si vos te encontrás atado a una falta de perdón, también la estás atando en el sentido espiritual. Dios, no vas a poder ver nunca la mano de Dios si estás atado en una falta de perdón. No vas a poder ver nunca lo que Dios hizo por vos si estás cegado por la falta de perdón, porque está plantado adentro tuyo. Entonces debemos soltar, olvidar y perdonar. Pero ahora dice: y todo lo que desatares en la tierra, todo de lo que te libres, todo lo que sueltes, lo que olvides y perdones, también será desatado en los cielos. Entonces ahí es donde Dios actúa en tu vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahí termina mi predica. Pero vamos a hacer una oración. Amén. Porque si Dios me dio esta palabra, yo creo que es por algo. Y capaz que decimos: no, yo no tengo que perdonar a nadie, no me tengo que perdonar ni yo, no tengo que... Y capaz hay algo, una intimidad tuya, que venís arrastrando hace mucho tiempo y no podés perdonar. Bueno, hoy es el momento de perdonar. Amén. Los invito a ponerse de pie. Y vamos a orar. Amén. Agárrele la mano al que está al lado suyo, porque unidos somos más, y porque así me gusta. Ore por su hermano, ore por su vida, ore por la intimidad que tendría que tener con Dios. ¿Usted quiere cumplir el sueño de Dios? Entonces, tiene que perdonar. Las personas que se encuentran estancadas por la falta de perdón, entonces nunca van a llegar a cumplir sus sueños en su vida, ni van a cumplir el sueño de Dios, que es alcanzar a las almas. Seamos ejemplo y testimonio en lo que somos en la falta, en el perdón. Que no tengamos falta de perdón, sino que tengamos perdón. Por ende vamos a tener amor y por ende vamos a demostrar a Dios en nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta prédica, Señor, por este mensaje, Señor, que tú me diste, Señor. Y en esta hora, Señor, te pido que si hubiese alguno, Señor, de los que están aquí, que han escuchado esta palabra, incluso de los que van a escucharla después, Padre, en el nombre de Jesús, si hubiese alguno que tiene falta de perdón, Señor, en cualquiera de estas tres áreas, Señor, te pido que seas tú, Señor, derramando de tu gloria, Señor, de tu amor y de tu Espíritu Santo, Señor, y que le haga entender, Señor, que tú nos perdonaste, y así como tú nos perdonaste, debemos perdonar a nuestro hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sé que hay cargas, Señor, que muchas veces son pesadas y que nos atamos a ellas, Señor, y aparentamos que está todo bien cuando no está todo bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, desate en esta hora, Señor, eso que tengamos nosotros en nuestra vida, que está arraigado, Señor, en nuestro corazón, que nos siga, Señor, y nos hace actuar de mala manera, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, perdonanos, Señor, si en algo te hemos fallado, Señor, si en algo te hemos faltado, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, borrar nuestras ofensas, Señor, borrar nuestro pecado, y que en el nombre de Jesús, Señor, eso sea desechado, Señor, en el mar, Padre. En el nombre de Jesús, así también como practicamos, Señor, con el perdón tuyo, Señor, también que podamos practicarlo, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, Señor, con nuestros amigos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Perdono a aquel que me hirió, perdono a aquel que me lastimó, me perdono a mí en el pasado, Padre, me perdono a mí si me hice mal a mí mismo y no lo estoy queriendo aceptar, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, abrí mis ojos espirituales y haceme entender, Señor, que si me estanco es porque no me he perdonado, Señor. Que si me estanco por eso, Señor, necesito de tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos viniste a morir para nosotros ser perdonados, Señor. Ayúdanos a perdonar también, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que tu Espíritu Santo actúe, Señor, en cada una de las vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, actúe en nuestros corazones, Señor. Perdonamos
no perdonamos, Señor, y aceptamos tu perdón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que les haya servido. Y si tal vez esta charla, esta prédica no fue para vos, andá y contáselo a alguien más y decirle, mira, así se perdona. Si tenés falta de perdón, necesitamos compartirlo. Tal vez no era para esta ocasión, tal vez capaz que no era para alguno de ustedes. Si alguno lo aceptó así, empieza a practicarlo. Y si no, compártalo a los demás, porque nosotros no podemos predicar del amor si no entendemos cómo es el perdón. Amén. Así que, nada, espero que les haya servido, espero que les haya sido de bendición y que el Señor los bendiga.